Las personas que están acercándose en estos tiempos al conocimiento de la palabra del Señor, les dedico este mensaje, al cual le podríamos poner un nombre que dijéramos recibiendo la nueva manera de vivir. Recibiendo la nueva manera de vivir. Voy a estar compartiendo algunas escrituras. Y la primera escritura está en el capítulo primero de Primera de Pedro y está en el verso 14. Mantenga sus notas abiertas para que sí durante la semana tenga sus momentos devocionales, sus momentos apartados para ir a la escritura. Entonces quiero partir a partir de 1 Pedro 1:14 y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones, amén. En otra palabra, nos bendiga a nosotros, porque esta palabra ya es bendita. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero que note algo que el apóstol Pedro está diciéndonos. Y recuerde usted que el hombre que lo está escribiendo es un hombre que tuvo que ser procesado por el Señor y que tuvo que cambiar, modificar su vida para ser obediente al Señor. El apóstol Pedro fue uno de los discípulos de Jesús. Era un hombre poco atrabancado, vamos a ponerlo así, un poco averiguador, pero finalmente procesado por el Señor y la escuela del Señor Jesús, donde fue corregido, donde fue felicitado, pero también donde se dio cuenta que el hombre se equivoca y que es mejor obedecer al Señor. Y finalmente, vamos a ponerlo así, pasó la prueba, pero más que nada, la gracia de Dios lo modificó. Y por esta razón es que él escribe ahora estas cosas. Y mire la palabra que usa: como hijos obedientes. Lo primero que nos habla es con cariño, como hijos obedientes. Si tan solo pensamos un momento en los padres, los que tenemos hijos, tú sabes quién de tus hijos es obediente, quién es desobediente. ¿No es cierto, hermano Ángel? ¿Y qué hacemos con los desobedientes? Hay que llamarles, ¿verdad?, la atención. Pero eso no quiere decir que si en algo se han equivocado, ya no son nuestros hijos. Son nuestros hijos, por eso les llamamos la atención. Así que esta palabra nos pone en un plano glorioso de como hijos obedientes, pongámoslo así, todos como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Hay un antes y un después, antes de conocer esta palabra del Señor. Todos de alguna manera argumentábamos que todos somos hijos de Dios. Pero cuando nos acercamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que no era así. Somos creación de Dios. Pero al conocer la palabra, la única manera de ser hijos de Dios es recibir a Cristo en nuestros corazones. Él es el único que nos puede hacer hijos de Dios, dice el amén, en su nombre. Entonces, si ahora somos hijos de Dios, tenemos que tener cuidado para que, como nuevas personas, que entendemos lo que es un antes y un después, recibamos esta palabra
para poner esa diferencia entre no podemos vivir como antes, sino que hoy hay una nueva forma de vivir en Cristo Jesús. Que no debemos de conformarnos a los deseos que antes teníamos. Olvídese, muchos de los presentes y en la distancia sabemos que antes de conocer a Cristo nos movíamos por los deseos que teníamos antes, porque había un estado de ignorancia en nosotros. Nos movíamos como la corriente, la costumbre, las celebraciones y muchas cosas que hacíamos y no sabíamos. Por ejemplo, se acostumbra mucho de fiestas anuales en todos los países, no se diga en Brasil, carnavales. ¿Cuántos saben lo que es un carnaval? ¿Verdad? Bueno, en sí la palabra carnaval, eso es lo que quiere decir libertad de la carne. Así que al venir a Cristo, la palabra nos muestra que somos libres en Cristo, pero no libertinos para darle libertad a la carne. Entonces, no debemos de conformarnos de querer conocer la palabra de Dios y seguir con ciertas costumbres y estilos de vida que no le agradan al Señor, porque ahora somos hijos de Dios. Entonces, entender que este Cristo glorioso, el que nos llamó, el que nos encontró en esa vida equivocada, donde vez tras vez hacíamos lo mismo y recibíamos los mismos resultados, hoy tenemos bendición en Cristo Jesús, tenemos vida nueva. Entonces no podemos mezclar y tener, por decir así, mitad y mitad. No, dice, Él nos llamó y Él es santo. Y por lo tanto nos invita a que también nosotros seamos santos. Ahora, al hablar de la palabra santo, muchas personas están pensando en apariencia, santidad en apariencia, en vestimentas o en cierto tipo de hablar. No. Lo que la Biblia nos habla y nos llama a ser santos como nuestro Dios es santo, nos habla a ser apartados. ¿De qué? De la vida que teníamos antes. ¿Dicen amén? Apartados de la manera de pensar de antes, apartados de los deseos que teníamos antes. Porque la palabra nos trae conocimiento, renueva nuestra mente, renueva toda nuestra vida y entonces ahora entendemos qué es lo que debemos hacer. Hoy podemos conocer así como lo contrario de la oscuridad, ahora tenemos luz. El que sabe lo que es tomar lo amargo y prueba la miel, sabe la diferencia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, tenemos que parar y detenernos, los que estamos entrando en este camino del Señor, continuar este proceso de seguimiento, creciendo, madurando en el Señor y cada día ser bendecidos, transformados por medio de su palabra. Lo que dice en el verso 16, que en toda nuestra manera de vivir debemos de ser santos. Vuelvo a repetir, cuando mencione la palabra santo, no piense en apariencia, no piense en imágenes colgadas en la pared. No, véase usted, veámonos frente al espejo de la palabra santos, quiere decir apartados, apartados para Dios. Hay un ejemplo que por años repito y es que todos los que en algún tiempo, aunque han cambiado las cosas, han tenido un perrito en casa. Por regla general, antes los perritos estaban fuera de casa y teníamos un platito, una bandeja para darle de comer. ¿Cuántos dicen amén? Y que yo recuerde, nadie comía en el mismo plato del perro. No es de que mamá va a servir la comida. Ahorita vengo, mamá, voy a pedirle prestado el plato al perro para comer en el mismo plato. No, es que ya mamá, papá nos habían enseñado que el perro come en un plato aparte. Para eso está. Y nosotros comemos en platos donde la familia come. Es un ejemplo, si usted lo quiere tomar, de la misma manera.
el diablo deja de comer en nosotros, hoy comemos nosotros de Dios. Dicen amén. ¿Por qué? Porque ahora somos apartados. El diablo nos usaba como utensilios para todo. Hoy somos vasos para la gloria de Dios. ¿Dicen amén? Somos utensilios en las manos de Dios. Entonces, eso quiere decir apartado. Santo no es, como dicen, santurrón. Hay mucha gente que hace mucho hincapié en la apariencia. Y por eso a veces he escuchado, ya ven nuestra cultura, ven a una persona que anda exageradamente vestida, sobre todo una mujer, con las naguas hasta el piso, las mangas hasta aquí, hasta la muñeca, y el adorno hasta aquí, que hasta el cuello, y mismas otras mujeres le dicen, ahí va la santurrona. Porque asumen que santo tiene que ver con eso. No, santidad no es asunto de garras, santidad no es asunto de apariencia, santidad es vasos limpios por la sangre de Cristo, útiles para Dios. ¿Dicen amén? Es hombres y mujeres transformadas, cambiadas por el Señor. Entonces lo que está diciendo Pedro, no nos conformemos a los deseos que teníamos antes. Así que entramos de lleno ahora y le invito, usted y yo, si fuimos alcanzados de una manera de vivir, porque estábamos en ignorancia, entonces si estamos reconociendo eso, quiere decir que la ignorancia se está yendo porque la palabra está dando el conocimiento. ¿Dicen amén? Hay una palabra que uso mucho aquí con los colaboradores en la iglesia y les digo, sentir es gratis. Equivale a ignorancia. Entender cuesta. ¿Por qué? Porque entender significa conocimiento. Si yo quiero entender algo, tengo que dedicar tiempo, leer, escuchar. ¿Estamos entendiendo? Mientras que si no quiero eso, quiero vivir con el puro sentir toda la vida. Y ya sabe, mucha gente se mueve por sentir. Error tremendo. No voy porque siento. No hago porque siento que no va a estar bien. No estudio porque me van a reprobar, siento que me van a reprobar. Total que es una vida de sentidera y con eso no se va a ningún lado. Por eso es que sentir es igual a ignorancia. Mientras que entender es conocimiento, porque hay que dedicar tiempo si quiero entender. Y sobre todo, si quiero entender esta palabra, hay que darle nuestro tiempo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la vida cambia. Por lo tanto, entonces, cambiamos de la ignorancia para entrar a una puerta de bendición, de conocimiento. En el mismo capítulo primero de Primera de Pedro, verso 14, y vamos hasta el verso 18, sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo. ¿Cuántos saben que fuimos rescatados de una vana manera de vivir? ¿Cuántos saben que en ese estilo de vida, de vana manera de vivir, perdimos mucho? Porque vana manera de vivir, ya lo está diciendo la palabra vana. En todos sentidos, vanidad. La vanidad cuesta. ¿Cuántos dicen amén? Y si aplicamos a la palabra vana en otro término, pues, ¿cuántos han abierto una nuez muy bonita que ya se la quiere comer, usted la quiebra y está hueca, está vana? ¿Dicen amén? Nuestra vana manera de vivir, ahí estábamos por ignorancia, pero dice, sabiendo que fuimos rescatados. Yo pregunto, ¿cuántos levantan su mano para decir yo fui rescatado? Allá en la distancia, ¿cuántos hemos sido rescatados? Muchos. Gracias al Señor por ello. ¿Dicen amén? Entonces, pongámoslo así. Si ya fui rescatado y se acabó la ignorancia y se acabó la vanidad, entonces, ¿por qué he de ir nuevamente a buscar lo que ya el Señor me ha quitado?
Entonces, aquí empieza este proceso. El apóstol Pablo nos habla en el capítulo 4 de Efesios, versos 17 y 18. Todas las personas que acaban de recibir al Señor, tienen semanas, meses, un año. Aquí está esta palabra. Y lo que dice el apóstol Pablo, Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Óigame, esta palabra está más claro que la misma agua. ¿Cuántos dicen amén? Así que apúntelo bien, Efesios 4, 17 y 18. Ahora, mientras estoy dando estas escrituras, yo espero que los hombres y mujeres que tienen poco en el Señor tengan en claro esto para que no batallen, porque la ignorancia y el entendimiento entenebrecido nos hacían estar jugando un papel en un círculo vicioso, en una vida llena de tentaciones, celebraciones muy apegadas al deseo de lo que la carne quiere. Entonces, lo que está diciendo aquí, que ya no andéis como los otros gentiles. Esta palabra, los otros gentiles, no es una palabra despectiva, donde nosotros somos mejores que los gentiles. Gentil es el que no conoce al Señor. Todo el mundo somos gentiles. Los únicos privilegiados es el pueblo hebreo, dice el amén. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero le recibimos tú y yo, los gentiles, y Cristo nos abrazó. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces, lo que está diciendo, que ya no andéis como los otros gentiles, no está poniéndolos en un nivel inferior ni mucho menos. El Señor no pone en inferior a nadie. Lo que sucede es que al venir y darnos conocimiento y cambiar nuestra mente y ese entendimiento oscuro que teníamos, ahora tenemos luz, solo nos hace diferentes, no mejores que nadie. ¿Dicen amén? Dios ama al mundo, Dios ama a las personas. No somos mejores que nadie. Recuérdelo, la palabra solo nos hace diferentes. Por eso es que más de alguna vez compañeros o vecinos te preguntan, oye, ¿y cómo le haces? Te miro que ya no llevas la vida que llevabas antes. ¿Cómo le hiciste? Bueno, ahí es una oportunidad para que tú y yo compartamos cómo es que hemos salido de la ignorancia al conocimiento de Dios. ¿Dicen amén? Con un entendimiento alumbrado por la palabra, para no seguir conformándonos y querer vivir con un entendimiento entenebrecido y lo que es más, ajenos de la vida de Dios. Porque esa es una triste realidad, que teniendo tan cerca las bendiciones de Dios, estemos ajenos, cuando que hay una oportunidad. Entonces lo que Pablo requiere y dice, esto pues digo, note bien, y requiero en el Señor. El apóstol Pablo toma aquí como que nos da un requerimiento. Requiero, en otras palabras, ¿quieres ir adelante? Pues requiero que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y dureza de corazón. Entonces, note las palabras fuertes que hay aquí que atender. No andemos como los demás repitiendo lo que vemos. Lo que hace el chango hace la changa, dicen ahí. En inglés lo se oye bonito, pero es lo mismo. Monkey see, monkey do. Pero es lo mismo. El Señor no quiere que nosotros andemos repitiendo lo que otros hacen. Tenemos que hacer lo que la Escritura nos recomienda, dicen amén. Porque recuerde, los otros gentiles hablan y dicen, bueno, todo el mundo hace esto, yo creo que no está tan mal, pues vamos haciéndolo. ¿Han oído eso? No está tan mal, todo el mundo lo hace. No, es que aquí no estamos con la palabra de Dios para hacer
lo que el mundo hace. Ya nos dimos cuenta, ignorancia, tinieblas, deseos, malos deseos. Y sabemos bien que las consecuencias de eso las hemos vivido, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué estar ajenos de la vida de Dios y teniendo un entendimiento en oscuras cuando Dios quiere alumbrarlo? Entonces, hay cosas importantes aquí como no ser como los demás, ser diferentes, un entendimiento alumbrado por Dios, que nos envolvamos y tomamos la vida que el Señor da, no ajenos a la vida de Dios, sino conociendo la vida de Dios, y la ignorancia que se vaya poco a poco, porque entre más pongas en tu vida palabra de Dios, la ignorancia se va acabando. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo cuando empecé de jovencito me llamó mucho la atención la mecánica, y en mis años, en los años 60, 65, pues los carros eran bien fáciles de componer. Los carros tenían unos aparatitos que se llamaban puntos dentro del distribuidor. Y hasta con una lija de las uñas de las mujeres, con una lijita de esas la limábamos y ya echamos a andar el carro y vámonos. Era tan fácil. Un pedazo de alambre, unas pinzas y hasta con una piedra le golpeábamos ahí al carburador y prendía y vámonos. No, pues a mí me cautivó la mecánica en ese tiempo. Oiga, llegó el día que a la casa llegaban y mi mamá entraba así con una risita así de mamá. Y decía, hijo, le hablan al mecánico allá afuera. Y yo tenía 16, 17 años. Y ya la gente me buscaba. Y mi mamá decía, el mecánico. Pero lo que quiero llegar es esto. Cuando estaba con el maestro que me enseñó, yo estaba listo y me tenía limpiando. La mecánica es sucia, hermano. Límpiame estas bandejas, límpiame esta cabeza de motor, limpia esto, limpia el otro. Y yo quería ver cómo se renovaba el motor, se le ponían anillos, se rectificaban válvulas. Yo quería ver cómo se armaba. Pero siempre que iba a armar, ya que lavaba todo, y cuando iba a armar, yo estaba listo para ver cómo. Yo quería aprender más. Cuando iba a armar una cabeza, cuando iba a poner anillos, me mandaba por los lonches. ¿Por qué? Porque me quería tener de su ignorante lavatrastes, pues sí, lavatrastes de la mecánica. Y no te quieren enseñar porque si aprendes, sienten que les tumbas la chamba. Así que se lo dejo de tarea. En muchas áreas, gente le conviene tener tan ignorancia en ciertos conocimientos. Te usan. La ignorancia es una herramienta que al diablo le funciona muy bien. Pero qué glorioso es entender que si queremos conocer, tenemos que luchar. Gracias a Dios que hay personas diferentes. Y después me acerqué a otro mecánico. Y bendigo la memoria de ellos, no digo, me abstengo de sus nombres, pero yo bendigo su memoria. Porque de cualquier manera no perdí al aprender a lavar motores. Aprendí a hacerlo bien en aquellos años. Y cuando fui con el otro mecánico, era diferente. Hey, ponme atención, voy a armar esto, ven, acércate. Óigame, no, yo me sentía como campeón, aprendí a armar y desarmar cabeza, a rectificar válvulas, a mano y con maquinaria. A mano, pues ahí te agarraba la Navidad, pero finalmente lo lograbas. Había que estar ahí con una varillita, y si alguien sabe de mecánica sabe qué es eso. Pero gloriosamente aprendí.
Cuando cambió la electrónica y se acabaron los puntos y todos los libros venían en inglés, dije, bye bye, mecánica. Ahí ya no pude. Ahí me quedé ignorante voluntariamente, porque pues para leer los libros había que aprender inglés. Así que se lo estoy compartiendo de verdad de mi corazón, porque hay cosas donde nos damos, y yo me di en esa área. Pero qué bueno es el Señor, que en su palabra nadie puede darse. Aquí hay siempre conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Hablar de mecánica para mí solamente fue decir, hay quien puede tenerte en ignorancia. Pero si se lo quieres usar como ejemplo, al enemigo le gusta tenernos ignorantes. Entretenernos con fiestas, celebraciones, sobre todo la tradición y las costumbres, que a veces son más fuertes que una verdad. ¿Dicen amén? Pero gracias a Dios por Cristo, que Él mismo nos da su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Así que damos gracias a Dios por ello. Otra de las razones que encontramos aquí es que hay ignorancia, y como para cerrar con broche de oro negativo, dureza de corazón. ¿Saben que hay corazones muy duros? Aún sabiendo y viendo que la vida que llevan es una repetición. Sí, hay ciertos regocijos y placeres temporales, pero después viene el fracaso. Solo menciono lo que es el que está toma y toma toda una noche celebrando. A la mañana siguiente dicen, amanecí crudo. Y yo les digo, no, amaneció cocido. ¿Por qué? Porque lo viví y no es nada agradable. Otro día, gracias a Dios, que el Señor me dio la libertad a los 17 años después de una parranda tremenda. En la mañana siguiente dije, no, esto no. Y jamás Cristo me hizo libre. Hace 50 años que bebo del agua de la vida y no de las botellas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la dureza de corazón hace que, sabiendas de eso, y aunque dice la gente, no vuelvo a tomar, no vuelvo a caer en la misma, pero eso es solo un ejemplo, porque en muchas áreas la gente sigue en un ciclo vicioso y dañino, pero es a Dios por Cristo, que cambia el corazón y con su palabra cambia toda la vida. ¿Dicen amén? Capítulo 6 de Romanos, verso 4. Las personas nuevas que han recibido al Señor han sido bautizadas en el corto tiempo que han venido a Cristo. Y mire lo que dice Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es el proceso glorioso. El día que te bautizaste fue un acto de obediencia, pero también tiene una enseñanza y un simbolismo. Sepultados juntamente con Él. Cuando caes a las aguas bautismales, símbolo de sepultura. Cuando el siervo de Dios nos trae fuera del agua, hay resurrección, así como Cristo resucitó. ¿Dicen amén? Hay resurrección. Y en ese momento tan pequeño, segundos de entrar y salir del agua, resucitamos a vida nueva. ¿Dicen amén? Y precisamente dice así también nosotros, para que andemos en vida nueva. Otra de las versiones dice novedad de vida. Entonces, el bautismo fue un paso de obediencia, y ahora aquí hay un hombre y una mujer nueva, todos los que hemos sido bautizados. Dicen amén. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 13, voy a leer solo algunas escrituras, pero quiero dedicarle o encargarle como tarea que lea esta lectura y la repita. Romanos capítulo 13, del verso 1 al 9. Y lo que quiero que usted va a encontrar en estas escrituras es que lo que Dios está marcando un orden a los creyentes en esta novedad de vida, en vida nueva. Entonces, lo primero que va a encontrar es que debemos de tener cuidado y obedecer las autoridades. Porque el desobedecer las autoridades
vendrá un castigo. Hay algo que nosotros tenemos que entender y es que la autoridad es puesta por Dios. El castigo no es simplemente un castigo, sino es por causa de conciencia, de arreglar nuestras fallas y errores. Entonces, lo primero que Romanos 13 nos habla es ir y obedecer a las autoridades. Usted y yo manejando un automóvil nos pasamos un alto, viene un castigo, ¿sí o no, hermanos? Una multita, ¿verdad? Muy bien, se lo dejo de tarea, léalo detenidamente en casa. Después de hablar de ese orden con las autoridades, aclara que al que hace lo malo será corregido, será castigado. Y si usted lee detenidamente, va a entender que la ley son los vengadores de Dios. En otras palabras, si quebramos la ley, Dios ha puesto a alguien que se vengue y va a venir contra nosotros. Entonces, lo que usted está leyendo en el capítulo 13 de Romanos es una lista de orden, que no solo es con la ley, pero también ahora nos lleva al plano en el verso 8 con el prójimo. Y dice, Romanos 13, verso 8, no debáis a nadie en nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí se abre un panorama donde nos lleva al Antiguo Testamento y nos habla de los 10 mandamientos. Y termina sellando aquí que el que ama al prójimo y atiende al prójimo cumple la ley de Dios. Hablando de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Bueno, la lista es: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos es precisamente, si hurtas, le hurtas al prójimo. Si adulteras, es un acto fuera de una relación correcta. A alguien dañas, es contra el prójimo. No matarás. ¿A quién? Al prójimo. No dirás falso testimonio. ¿A quién? Del prójimo. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque si amas al prójimo, no lo adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces, el verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuántos dicen amén? Aunque esta escritura nos recuerda los 10 mandamientos, nos habla que entonces el amor no hace mal al prójimo y que además el amar al prójimo es el cumplimiento de la ley, el amor mismo. ¿Cuántos se gozan por ello? En el capítulo verso mismo 13, verso 12 al 14, entonces ahora ya pasamos del plano del prójimo, aprender a tratarnos, cuidado con la autoridad, obedecer, ahora con el prójimo, y luego ahora nos habla de ya la autoridad que tenemos por el mismo conocimiento, el dominio propio. Es decir, ya no podemos ser seducidos por tentaciones, porque ahora tenemos la palabra, el Espíritu de Dios mismo en nosotros, estamos conociendo lo que es el dominio propio para no ser títeres de los demás ni de las circunstancias, porque somos personas que pensamos, sentimos y decidimos, y este es un regalo de Dios que ha dado al hombre, a la mujer. ¿Dicen amén? Así que Romanos 13 del 12 al 14 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas, ni envidias. Verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, tenemos autoridad para decir desecho.
Desechemos, es decir, fuera las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esta escritura, la palabra de Dios, precisamente en este seguimiento nos está dando conocimiento y hoy entendemos que tenemos armas. Vistámonos las armas de la luz. No voy a hablar hoy sobre la vestimenta de las armas, pero le vamos a dar seguimiento en los días que vienen si Dios nos permite la vida. ¿Dicen amén? Pero dice, vistámonos las armas de la luz. Anteriormente, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Se recuerdan ustedes que cuando el hombre, la mujer quiere hacer ciertas conductas no apropiadas, se busca la oscuridad? Donde nadie me vea. O hay quienes se disfrazan. La palabra aquí es una orden de un verbo activo presente. Desechemos pues, es decir, bota, tira, haz un lado las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos conocimiento, ya no tenemos ignorancia. Y dice, vistámonos las armas de la luz. Lo recontra que aplica el verso 13, andemos como de día. Ya no hay por qué andarnos escondiendo, dicen amén. Andemos como de día. Y la primera palabra es honestamente. Lo primero que menciona no es no en glotonerías. ¿Cuántos sabemos lo que es glotonería? Pero muchas veces pensamos solamente que glotonería se abarca comer y comer y comer. Si usted sigue estudiando la palabra, busca esta palabra glotonería y se va a encontrar que hay corazones con glotonería también. El domingo pasado hablamos que se piensa con la mente, pero también con el corazón. ¿Dicen amén? Entonces, andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidias. Esto era la vida pasada, por ignorancia, ¿dicen amén? Entonces, hoy tenemos la orden y la opción gloriosa en el verso 14. Fuera con todo esto, sino ahora vestidos del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Y no proveáis. Es que el desechar esto, te mantiene lejos de esto y automáticamente no provees. Si tú y yo sabemos que somos débiles en una área y dices, no, eso es tentación, yo me retiro, no estás proveyendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Al retirarte con ese dominio propio, donde sabes que eres tentado y puedes caer seducido, sea hombre, sea mujer, sabe que hay que retirarse. Eso es dominio propio. Eso es tomar la palabra. Y fuera con todo esto. Porque precisamente muchas de nuestras reuniones de la vida antigua tenían que ver con deshonestidad, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias. Alguien dice, no, si no es tan malo bailar. En realidad, la Biblia no dice que sea malo bailar. Es más, la Biblia habla de bailar, pero bailar para el Señor. Danzar para el Señor. Pero en la vida antigua, tú y yo sabíamos que ir al Salón México, al Salón X lugar cada fin de semana. El ir allí, tú sabes que alguien va a invitar a bailar a tu pareja, a ti. Te va a venir a invitar una mujer. En otras palabras, hay lugares donde las personas van, todo está bien, pero ahí empiezan los conflictos. ¿Dicen amén? Entonces, se trata de que desechemos todas esas obras que se convertían en un anzuelo y que a las horas estábamos atrapados. ¿Por qué? Porque proveemos para la carne. Así que, vestidos del Señor, ya no proveemos para la carne. ¿Cuántos dicen amén?
vestido del Señor, quiere decir su palabra. Tenemos armas de luz, ya no estamos ignorantes, tenemos el entendimiento alumbrado. Amén. Y eso hace la diferencia. Debemos creerle al Señor. Colosenses 1, verso 10. Dice, para que, ahora, es una palabra valiosa, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, hay otra área. La palabra nos muestra otra plataforma. Cómo andemos. No en tinieblas, no en ignorancia, sino ahora dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? Entonces aquí ya no nos está hablando para que ya no andemos como los demás. Ahora nos dice cómo sí debemos andar, para que andéis como es digno del Señor. Si has recibido a Cristo, amén. Si has recibido a Cristo, estás en ese conocimiento, en ese proceso de crecimiento. El Señor sabe que estamos creciendo. Y si hubiera alguna falla, algún error, no te desanimes. Porque hay gente que empieza el camino del Señor y de pronto cae en alguna tentación, una situación y dice, no, yo no nací para esto no es para mí. Nunca la voy a armar como un buen cristiano, y corren y abandonan la palabra. No. Déjenme poner un ejemplo un poco atrevido, pero entiéndalo por favor. ¿Cuántas mamás se recuerdan cuando crearon a sus bebés de 1 año, 2? ¿Cuántas recuerdan haber cambiado zapetas? Allá atrás nomás 2. Bueno, no, es que no había zapetas en aquellos años, ¿verdad? Había pañales de tela. Bueno, se lo pongo así. ¿Cuántas han cambiado zapetas y pañales? Póngame atención. El niño de 1 año se hizo en el pañal, se hizo en la zapeta. Viene el esposo y le dice, oye, ya me llegó el olorcito a esta criatura. Ya lleva el esposo al bebé con las uñitas así, tómalo. Y tan pronto lo suelta, ay, cámbialo tú. Y la mamá lo agarra al niño, no de la misma manera. La mamá lo abraza. Esto es lo glorioso de las mamás, que mientras nosotros arriscamos las narices, a lo mejor ellas quieren arriscarlas también, pero se aguantan por amor a su criatura. Y lo agarran. Dios bendiga a las mamás, dicen amén. Y lo agarran y lo atienden y lo cambian y agarran. Que no pasó nada. ¿Dicen amén? ¿Qué si la mamá tomara la actitud del hombre? Ay, el niño se hizo en la zapeta, en el pañal. Y ahí lo agarra con todo y zapeta y pañal y va derechito al bote de la basura con todo y bebé. ¡Pum! ¿Sería correcto? Espero que me esté entendiendo. Lo que yo no le puedo explicar, el Espíritu Santo se lo explique. Y esto no se llama callar la conciencia de nadie. Se trata de que si eres nuevo, eres nueva, sientes que has fallado en algo, te hiciste en la zapeta. El Señor te ama, te cambia la zapeta, pero a ti no te tira la basura. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, como niños recién nacidos, buscad la leche espiritual para que por ella crezcáis. Así que el ser humano somos así, arriscamos las narices de todo, pero Dios nos ama, dicen amén. Pone su palabra, sus siervos, sus siervas que te prediquen, y ahora entiendes que si he fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, dicen amén. Tenemos que continuar. Entonces, note bien, lo vuelvo a leer, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo que he leído hasta este momento, nada de lo que he leído dice que hoy te entregaste a Cristo, te entregaste de una manera gloriosa, te bautizaste y ya estás graduado. No, todas estas escrituras tienen que ver creciendo,
creciendo, creciendo. Igual que las mamás. Su niño nació el año pasado y no me diría que ya en un año puede tener 20 años. Hay un proceso lento. ¿Cuántos dicen amén? Hay un crecimiento en proceso. Dele palmas al Señor si lo cree. ¿Por qué menciono si en algo fallaste? Y como lo dije, si te hiciste en la zapeta, pues deja que el Señor te cambie la zapeta de adelante, pero hay que ir adelante. No te des por vencido. Y también tener cuidado, porque hay personas que ven a las personas nuevas, muchos creyentes ven a las personas nuevas en algo que no está correcto y los apuntan y los critican. Y no, pues creo que este no se convirtió bien. No, es un niño, está creciendo. ¿Dicen amén? No arrisques las narices, mejor cámbiale la zapeta, ámalo. Acabamos de hablar, el amor le hace bien al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay que seguir creciendo. Es un proceso. Colosenses 4:5. Colosenses 4:5. Estamos hablando ahora del andar, para que andéis como es digno. Y mire lo que dice Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Si usted ya está en el camino del Señor y ya tiene un tiempo, lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo es, andad sabiamente, y se refiere para con los de afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera del conocimiento de la palabra de Dios, afuera del cuerpo de Cristo, dicen amén. Porque queramos o no, estamos aquí en este mundo. Trabajamos, tenemos compañeros que no conocen al Señor, vecinos, amigos. El freeway está lleno de carros y hay gente de todo tipo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora con el conocimiento, no ignorancia, con conocimiento y con un corazón blandito, porque ya no es corazón duro, y conociendo la palabra y creciendo y avanzando, entonces ahora nos dice cómo comportarnos con los que no conocen al Señor. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Lo primero es esto. Si ahora tienes al Señor y llega el momento que saludas o visitas o te visitan, recuerda, número 1, vuelvo a repetir, no son menos que nosotros los amigos, amistades, pero sí están afuera. Y te vas a dar cuenta que tu plática no es la misma plática de ellos. ¿Dicen amén? No hay que escandalizarse, no hay nada, solo hay que escuchar. Y hasta donde podemos ceder, hay que ceder. A mí me invitan, tengo 50 años en el Señor, pero tengo amistades. Me invitan a un velorio, un funeral, personas que no son creyentes. Yo voy con todo respeto y estoy ahí en las misas y guardo respeto. Mientras que ellos están en toda su liturgia, yo estoy orando por ellos, estoy intercediendo. Pero le estoy mostrando a mi prójimo que me importa, que son importantes para mí. ¿Dicen amén? De pronto me invitan a una fiesta, 15 años, quinceañera, boda, y yo voy allí. Estoy en un momento apropiado. Si estoy para llevar un regalito, voy y lo llevo. Gracias por la invitación. Llega un momento que ellos levantan sus copas y todo, el licor, yo levanto mi agüita. Salud, seguro, ¿por qué no? Es lo que deseamos, salud para ese mundo, dicen amén. Porque la otra salud es salud, salubridad, porque allá terminan, ¿verdad? El agua de vida da salud, ¿cuántos dicen amén? Y ya empieza la tracatinga, ya sabe, y todo lo demás. Sin tanto escándalo, gracias, fue un placer estar aquí, con permiso, Dios los bendiga. Pero nunca debemos hacer sentir mal a los demás cuando me están entendiendo. Pero sí sabemos comportar con los de afuera.
Porque el otro caso es que hay personas que quieren compartir la vida de ignorancia y la vida de conocimiento y salud. Bueno, pues pásenme una salud también, más para adentro. A ver que aquí no me ven los hermanos. No, espérate. Si en realidad aquí los hermanos no prohíben ni te dicen nada. La palabra, el conocimiento te va diciendo qué es correcto y qué no es correcto. Es más, me atrevo a decirle esto. Si usted un día va a una congregación donde hay letreros, no te pongas pantalón, no hagas esto, no hagas lo otro, y esto, no tomes, no fumes, ¿no? Si usted llega a un lugar así ve letrero, busque otro lugar donde le hablen de Cristo. Porque el que cambia la vida y te dice sí, no, a diferentes cosas, es el espíritu de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Él nos guía a lo verdadero, lo justo, lo honesto, porque hay un conocimiento. La palabra va quitando la ignorancia. ¿Dicen amén? Hay personas que no han leído la escritura. Dice, Dios nos llamó a paz, no a guerra. En estos 50 años he visto muchos errores de muchas personas. Un día iba por una carretera y ya sabe, en nuestro México hay altares, ciertas, la gente pone sus imágenes y hay que respetarlas. ¿Dicen amén? Nos paramos porque falló el carro. Y uno de los hermanitos que iba conmigo se bajó y fue allá donde estaba una cuevita y unas imágenes y agarró tumbando y quebrando. Esto es del diablo en el nombre de Jesús. Y dice, calmado. Mira, dale gracias a Dios que nadie te vio, sino ahorita te linchan y te mandan al barranco. Dios no nos llamó a guerra, nos llamó a paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque esta palabra alumbra el entendimiento, dicen amén. Ya no eres ajeno de la vida de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios te hace ir desechando lo que tienes que soltar y tomar lo que es de bendición para ti. ¿Cuántos se gozan por ello? Así que aquí en nuestras congregaciones donde amamos al Señor, aquí no hay letreros que si esto no, que aquello no. El Espíritu de Dios es suficiente. No necesita voceros para decirte qué es lo honesto y lo deshonesto. ¿Dicen amén? Estamos en un proceso, creciendo continuamente. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Hay tanto en qué ocuparnos con el prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Porque precisamente una de las cosas que destruye la palabra es el egoísmo y la vanidad. Y nos hace que aprendamos, nos vistamos de Cristo. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde. Y los que éramos bravucones y vanidosos, nos convertimos en personas honestas, amables, atentas. Que vuestras palabras sean sazonadas con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Quiere decir que tengamos ese cuidado al hablar. Ponerle sal a nuestras palabras es lo que la Escritura nos enseña a ser amables, atentos, respetuosos. ¿Dicen amén? Dice la Escritura, sea conocida vuestra gentileza delante de los hombres. Así que se acabó la bravuconería, la altanería y la prepotencia, y Dios nos convierte en personas. Porque hay otros que son tan bravucones que ni necesitan decir a veces nada. Con los puros ojos que te ven por abajo del hombro y si fueran balas en los ojos ya te hubieran ametrallado. Hasta el Señor cambia la mirada, dicen amén. Pone colirio en nuestros ojos, colirio del cielo. Si alguien batalla para ver con desprecio a otros, busque esas gotas del cielo, colirio del cielo. ¿Dónde está? En mi Biblia. ¿Dónde? Entre Génesis y Apocalipsis, búsquelo. Aquí está en mi Biblia. ¿Alguien ha leído eso? ¿Colirio?
Si no, búsquelo y esa es tarea aparte. Así que Dios preparó de antemano cosas para que andemos en ellas, para hacer buenas obras. Ahora, aclaro esto. El creyente, el que tiene a Cristo, que ya no tiene ignorancia, que tiene el entendimiento alumbrado, va y hace obras para el prójimo. No porque a través de esas obras quiere ganarse el cielo o ganarse a las personas, no. Es porque Cristo está en nuestros corazones, que produce en nosotros el querer hacer por su voluntad de Él y no por vuestra voluntad. Porque si bien es cierto, el hombre no tiene mucho que ofrecerle al prójimo, pero cuando Cristo está en nuestro corazón, buscamos cómo servir. ¿Cuántos dicen amén? No confundamos estas buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas, porque si bien es cierto, Efesios capítulo 2 dice que somos salvos por gracia, y somos salvos por gracia, y esto es por Jesucristo, no es por nosotros. Así que no es por obras que andamos haciendo para ganar, no, somos salvos por gracia. Y las obras que hacemos es porque es parte del fruto de la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos se gozan? Termino con el Mateo capítulo 11, verso 29. Cristianismo no se vive fácil ni gratis. Cristianismo no se vive con los brazos cruzados. Cristianismo se vive con las manos ocupadas y todo nuestro ser. Mira lo que dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, la carga que el Señor quiere que llevemos no es pesada, es ligera. Pero además de la carga, primero, cuando nos habla de llevar mi yugo sobre vosotros, aunque no nos guste, nos pone como animalitos. ¿A quién se le pone el yugo? A los bueyes, ¿verdad? Pues no se ofenda. Dele gracias a Dios porque somos mulitas y burritos del Señor. Y en vez de cabecear, ponga la cabecita bien, que el Señor le ponga el yugo. Y con ese yugo, entonces nos someten a hacer la tarea. Y la carga que nos ponga, no se preocupe, no es pesada, es ligera. ¿Dicen amén? Entonces, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Dónde se le pone el yugo a los bueyes? En el cuello, en la yuca, no, en la nuca. Dijo el hermano yuca, ¿verdad? Entonces, es una orden, llevad, no es negociable, es una orden, llevad. Note que lo primero que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Una bestia que no es mansa es inquieta, ¿verdad? Tan pronto ve que el ranchero le va a poner la cuerda o el yugo y empiezan a patalear. No, aprender de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esto es vestirse de Cristo. La recompensa, si llevamos ese yugo, si llevamos esa carga y que es ligera, indica que entonces no podemos vivir cristianamente con las manos cruzadas. Hay que estar listos para llevar la carga. Y la carga que el Señor ha puesto para ti, para mí, es que busquemos al prójimo, compartamos con él, dicen amén. Y también el yugo es para dominarnos a nosotros mismos, llevarnos por el camino correcto y la tarea correcta. ¿Qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Póngase de pie, por favor. Vamos a continuar este miércoles con el mismo tema. Si se ha dado cuenta, a ocasiones continuamos, los que están viendo por Face, pues le invito a que continuemos con esta enseñanza de seguimiento, y también pido, como a mi hermano Gabriel, que está ansioso por compartir la palabra, que tomen esas notas para que las compartan también cuando el Señor les conceda a alguien a quien hay que dar seguimiento. Y cada uno de ustedes que recibe esta palabra, desde ahorita, intencionalmente piénselo. Esto me bendice, y si me bendice, también puede bendecir a otro. Y hágalo con amor, pida al Señor en oración, unción de parte de Dios, gracia de Dios en sus palabras. Recuerde que vuestras palabras sean sazonadas, primero que sean con gracia y sazonadas con sal. Dicen amén. Quiere decir que nuestras palabras no sean insípidas. ¿Qué pudiéramos decir en eso? Hablar, por llenar huecos, nada más. No. Que cuando usted hace una palabra, la gente le caigan sabrosas. ¿Cuántos dicen amén? Las puedan recibir. Nuestros mensajes no son de ofensa. La palabra de Dios no es de ofensa, no es de provocación. La palabra de Dios trae paz, trae bendición. Dios nos llamó a paz, no a guerra. Incline sus ojos, su rostro, y cierre sus ojos. Vamos a dar gracias al Señor. Si hubiera entre nosotros alguien que quiere esta vida nueva en el Señor, en los locales y en la distancia, levante su mano, queremos orar por usted. Si ya todos conocen al Señor, entonces sigamos en este proceso de crecimiento. Señor, gracias te damos. Gracias por las personas, las almas nuevas que se han estado acercando en los últimos meses, Señor. Aún en medio de esta pandemia, te damos gloria y honra porque tú has tocado las vidas, los corazones. Y familias, Señor, han sido enriquecidas con tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, para alimentarlos, para ayudarles a crecer, para que aprendan cómo desenvolvernos con honestidad en medio de este mundo lleno de tantas, Señor, tentaciones, de tantas cosas que van en contra de tu palabra, Señor. Tantas injusticias. Permítenos cada día prepararnos más con tu palabra y a la vez convertirnos en portadores de estas buenas nuevas para bendecir a otras familias. Esta tarde, Señor, llévanos a nuestros hogares con tu bendición. Bendícenos el resto de este día. Guárdanos y recuérdanos tu palabra. El amor no le hace daño al prójimo. Gracias por esta vida nueva que recibimos, en la cual estamos creciendo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.